Cómo ganar dinero de forma recurrente con las criptomonedas y no morir en el intento. El reto de hoy es transmitir la respuesta a esta gran pregunta. Una pregunta que tiene muchas respuestas, no hay ni una mejor ni peor respuesta, sino que al final, en base a una experiencia de una persona, pues os va a transmitir A o os va a transmitir B. Para ello, creo que es necesario abrirme aún más. Creo que ya he sido una persona que me ha abierto muchísimas veces, pero sí que es cierto que cuanto más me abro en los vídeos, más mensajes recibo de agradecimiento. Entonces, por regla de 3, a partir de ahora voy a empezar a hacer también bastantes vídeos de reflexión, que no sé cuánto van a durar. Mi intención es transmitir valor, transmitir experiencia, pero sobre todo la visión que yo tengo en base a la vida, al dinero y a las criptomonedas. Como os digo, no sé cuánto va a durar este vídeo, así que preferiría que lo escucharas en un momento donde no tengas prisas, donde puedas estar pues tumbado en la cama, porque al final esto va a ser más un podcast que otra cosa. Pero creo que es necesario que las personas nos podamos abrir lo máximo posible, porque cuando una persona se abre, realmente es cuando más la conoces y ahí es donde está esa diferencia entre una persona que transmite y una persona que no transmite. Porque a mí me cuesta encontrar personas en internet hoy en día que realmente transmitan aquello que viven, aquello que sienten. Y es porque se crean personajes que realmente no son necesarios. No es ni que sea bueno ni malo crearse un personaje, pero si realmente quieres impactar en las vidas de las personas, es importante que seas como eres. Y muchas veces en los eventos presenciales que hago, me escribe la gente, me dice la gente, tío Marc, es que eres como en los vídeos. A mí no me sorprende, pero a vosotros sí. Porque estáis acostumbrados a lo mejor a ver un personaje en internet, un personaje en YouTube y luego conocer la persona que sea totalmente distinta. Pero en este caso ya os destruyo el spoiler y es que cuando me conozcáis en persona, si algún día me conocéis, voy a ser igual que en los vídeos y a lo mejor ya nos va a sorprender tanto. Entonces, este vídeo he preparado una lista de tareas, una lista de cosas que os quiero transmitir. Y es el típico vídeo que me hubiese encantado poder ver cuando empecé con las criptomonedas en el año 2017. Han pasado ya bastantes años, han pasado 7 años desde ese primer momento, mi primer contacto con las criptomonedas, pero que al final la sabiduría se transmite escribiendo libros, se transmite hablando con las personas, se transmite pues haciendo este tipo de contenido, que al final creo que es diferencial, porque en YouTube podrás encontrar muchísimos vídeos de análisis técnico, de fundamental, de on-chain, de criptos, pero realmente esto que os voy a explicar, creo que si yo no lo explico, nadie lo va a explicar, porque al final es mi experiencia, son mis vivencias, ¿no? Entonces, si te sientes identificado con lo que te he dicho hasta el momento, si realmente quieres abrir un poco más, pues esa parte mental, ¿no?, que tú ahora mismo estás desarrollando, te invito a que te quedes. Si sientes que no es el vídeo que estabas buscando, te invito a que hagas lo que sientas que es conveniente. Pero quiero hacer la primera pregunta y es, ¿por qué si se habla tanto en YouTube de conseguir hacer un % con esta criptomoneda, por qué luego normalmente nadie lo consigue? Es decir, es muy fácil vender la idea de hacer un % con tu portafolio, es muy fácil vender la idea de que esta criptomoneda o token va a hacer un %. No dudo que lo pueda conseguir, pero si es tan fácil, ¿por qué luego nadie lo consigue? ¿Por qué luego al final del bull run todo el mundo pierde más dinero del cual ha empezado? Empiezan con $100, empiezan con 500 y luego acaban endeudándose simplemente porque ellos se pensaban que se iban a hacer millonarios, porque no paran de ver vídeos de hacer un %, de hacer un por 50. Entonces realmente, ¿de quién es la culpa? Es decir, ¿cuál es el culpable de las dos partes? ¿El creador de contenido, el que hace el vídeo, o el que consume el vídeo? Creo que al final depende de cada situación. La culpa es de la parte A y de otra situación puede ser la parte B. Pero sí que es cierto que al final la mejor inversión que puedes hacer no es una inversión económica normalmente. Es una inversión de tiempo. Es una inversión que tienes que dedicarle tiempo a ti. Y sobre todo dedicarle mucho tiempo a cómo enfocas el tiempo que le dedicas en tu vida a ganar dinero. Para ello vamos a hablar de
cómo es la relación de las personas con el dinero. Creo que es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Pero también os quiero decir una cosa, y es que, por favor, seguidme en Telegram. Estamos a punto de llegar a 10.000 personas y voy a hacer un sorteo bastante generoso con todos vosotros. Mi objetivo es que ganéis dinero, pero también que seáis las mejores personas posibles. Y mi forma de agradecer todo el apoyo es hacer sorteos de dinero con todos vosotros. Ya os soy totalmente transparente. Así que te invito a que me sigas en Telegram, que ahí también comparto información de mucho valor. Entonces, volvamos a la pregunta de cómo ganar dinero de forma recurrente y no morir en el intento. Esta pregunta hay una parte que destacaría y es la palabra recurrente, porque todos hemos ganado dinero con criptomonedas, pero la única diferencia entre poder vivir de las criptomonedas y no vivir de las criptomonedas, aún ganando dinero, es que eres recurrente con las ganancias, eres rentable. Podemos ver muchas personas que ganan dinero, pero no pueden dejar el trabajo porque no hay una recurrencia. Cuando hay una recurrencia es cuando puedes dejar el trabajo, porque sabes que el próximo mes, o al menos en los próximos 6 meses, la media de tus ganancias será positiva, no serán pérdidas, obviamente. Entonces, os voy a contar un poquito sobre mí, aquí es donde me quiero abrir un poquito más, sobre cuál es la relación que Marc Nieto Trías ha tenido con el dinero desde que ha sido muy pequeño. Yo de muy pequeño siempre había visto el dinero como algo que quería tener, llamarme materialista, llamarme loco. Realmente no tiene nada de malo por perseguir el dinero desde muy pequeño, ya que al final, como de bien pequeño había tenido una relación muy cercana al dinero, siempre como que quería ganar dinero y me las ingeniaba para ganar dinero. He llegado a un punto de madurez con el dinero, el cual creo que la relación que he desarrollado yo con el dinero no la suele tener mucha gente. Y creo que soy un privilegiado por enfocar el dinero de la forma de cómo lo estoy enfocando. Y de bien pequeño ya me las ingeniaba para ganar dinero. De hecho, una de las historias más interesantes es que cuando estaba en casa, y a lo mejor tenía 6, 7 años, hice un Excel o un documento, lo hice a mano, donde yo vendía mi tiempo por dinero. Es decir, por ejemplo, bajar la basura, 3 céntimos. Fregar los platos, 2 céntimos. Pasear el perro, que tenía en entonces, 5 céntimos. Y yo tenía una tabla de precios, las cuales servía para mi hermana que me pudiese explotar. Porque al final mi hermana no era tonta y sabía que bajar el perro, tirar la basura y todas estas cosas, que eran tareas que ya tenía que hacer, pues por 3 céntimos lo hacía mi hermano, ¿no? Pero yo ya empecé a percibir que la opción de ganar dinero siempre había estado en disposición de cualquier humano. La cuestión era ingeniarse una jugada para poder recibir ese dinero. Y era aportar valor para luego ganar dinero. Puedes aportar valor, puedes prestar tu tiempo, pero la cuestión era hacer ese intercambio. Entonces, de forma inconsciente, yo quería ganar dinero porque yo sabía que con ese dinero, tarde o temprano, me podría comprar chuches, me podría ir con mis colegas a jugar a la bolera, comprarme una pelota de fútbol, una pelota de básquet. Yo ya quería conseguir cosas desde muy pequeño, intercambiando mi tiempo por dinero. Y ahí empezó la primera aventura de ganar los primeros céntimos. Yo a lo mejor ganaba 1 euro al mes, 2 euros al mes, pero ya era dinero que por la edad que tenía no me correspondía, ya que al final, pues cualquier persona, al menos de mi edad y de la familia que he venido, pues a mí no me han regalado dinero, nunca me han dado pagas, entonces era el único dinero que yo podía obtener aparte de algún regalo de Reyes o aparte de algún cumpleaños. También cuando ya era un poquito más mayor, ya no solamente prestaba los servicios de limpieza, de pasear el perro, de fregar platos a mi hermana, sino que ya vi que realmente pues eso fue una etapa de mi vida, pero cuando era un poquitín más mayor, a lo mejor a los 8 o 9 años, en el camping que iba de montaña, me acuerdo que en todos los veranos siempre hacía una paradita donde cogía piedras y las pintaba. Y las pintaba y hacía dibujos. Y yo sabía que, bueno, no sabía en esa época, que la gente que me compraba, a lo mejor me compraba por penita, porque al final era un chaval que estaba toda la tarde esperando que alguien me comprase. Pero ahí empecé realmente a desarrollar una habilidad y es el tener paciencia, ¿no? El tener esa ilusión por conseguir una venta. El saber que si era persistente, el saber que si era consistente con algo al final iba a llegar. Entonces, esa esperanza, esa paciencia
que desarrollé de tan pequeño, con todos los veranos que yo vendía piedras por 1 euro, por 2 euros, y a lo mejor alguien me compraba cada 2 días una piedra. No sabéis la ilusión que me hacía ganar ese euro. Era pensar que estaba intercambiando pues algo de mi tiempo por dinero. Bueno, cuando digo algo era bastante tiempo, porque mientras todos mis amigos estaban en la piscina, yo estaba en la paradita con toda la ilusión, saludando a la gente, incluso desarrollando una habilidad de ventas de perder vergüenza y decirle a la gente, hey, ¿quieres una piedra? Y al final era una piedra pintada, pues yo qué sé, a veces dibujaba una abeja, dibujaba una flor, pero ya empecé a realmente buscarme un poco la vida desde muy pequeño, ¿no? Entonces, ese carácter ya me forjó ser consistente y sobre todo trabajar esa espera que te permite aguantar lo que tengas que aguantar hasta realmente conseguir aquello que te propones, ¿no? El no tener esa impaciencia para que las cosas lleguen, el trabajar y algún día llegar a ese objetivo. Ese efecto que tuve desde pequeño de la paciencia lo he trasladado y lo he seguido desarrollando durante muchísimo tiempo. Entonces, imaginaos de los 9 años hasta los 27 que ahora mismo tengo, el haber trabajado esa habilidad de paciencia me ha permitido llegar a conseguir cosas que en mi maldita vida me hubiese podido imaginar. Os lo digo con la mano en el corazón. Entonces, al final todo llega de forma muy inesperada. Eso llega cuando menos te lo esperas. Eso que tanto deseas llega cuando menos te lo esperas. Ahí está un poco la esencia de la vida, de trabajar en cosas que sabes que te van a tomar tiempo, pero que nunca sabes cuándo va a llegar. Sé que puede parecer frustrante, pero también genera esa dopamina, ese reto, ¿no? De no sé cuándo me van a llamar del nuevo curro, no sé cuándo voy a ser rentable, no sé cuándo me va a llamar la chica o el chico que me gusta. Desarrollar esa paciencia te va a permitir poder ser constante y ser disciplinado. Y no tirar la toalla y simplemente depender de la motivación que todo el mundo hoy en día persigue. No voy a ser constante porque no tengo motivación. ¿Qué es esa tontería? ¿Qué es la motivación para ti? No puedes culpar a no tener motivación si no tienes disciplina antes. Ese es el problema de la sociedad de hoy en día. Que tenemos ya esa paciencia agotada. Y las personas no pueden estar una semana trabajando en algo, tener el foco en algo, ya no pueden. Las redes sociales, todo lo que nos envuelve como sociedad, las grandes multinacionales, nos están haciendo convertirnos en monos, en sapiens. Hemos vuelto a los orígenes. Y esto al final me sirvió para crear ese carácter de responsabilidad ante el dinero y el aprecio hacia el dinero. Yo aprecio el dinero, quiero tener dinero. Eso es tener una mentalidad de abundancia. La mentalidad contraria a esta, el antónimo, es pensar, este es un materialista, este solamente quiere pensar en el dinero, todo lo hace por dinero. ¿Y qué pasa si haces todo por dinero? No hay ningún tipo de problema. Pero no juzgues a los demás que hagan cosas por dinero cuando tú eres el que estás trabajando horas extras para ganar 200 euros más al mes y dejar de ver a tus amigos, dejar de entrenar, dejar de hacer cosas. Porque sí, yo de pequeño reconozco que hacía las cosas por dinero. Por eso estaba sentado 8 horas si hacía falta durante el día en el camping para ganar dinero. Porque quería tener cosas. Me hacía ilusión tener cosas. Cuando eres pequeño, el enfoque que le das a la vida es totalmente distinto. Cuando te haces mayor te das cuenta que el enfoque que tenía de pequeño ya no se puede replicar cuando eres grande. Tienes que entender de que el dinero no hay que buscarlo, el dinero hay que atraerlo, porque todo en esta vida son energías. Y el que no quiera entender sobre esto no hace falta que me crea. O sea, podéis leer todos los libros de Joe Dispenza que me he leído yo y seguramente vais a entender que a nivel científico la energía existe. Y si tú estás siempre pensando en que vas a tener una mejor vida, vas a tener todo lo que deseas, vas a traer abundancia, vas a traer felicidad, ¿cómo que no lo vas a traer? Si ya estás creando esa realidad en tu cabeza, si al final todos siempre sobrepensamos muchísimo en lo que va a pasar en el futuro. Pues piensa ese futuro que tanto estás deseando. Te aseguro que si lo haces durante 3 meses, lo conseguirás. Pero ¿qué pasa? Que la gente, como no es constante, y no lo hacen ni con un mes ni con una semana, entonces dicen que todo lo que es la meditación, la visualización, la manifestación, todo eso no existe y no funciona. Normal, porque no eres constante. Entonces, el contexto actual en mi vida es que vivo
literalmente de mover dinero. Es decir, muevo dinero para ganar más dinero. Muchas veces pierdo mucho dinero, pero otras veces gano dinero. Por lo que he normalizado a niveles muy heavies lo que es el dinero, el hablar de dinero, el conseguir dinero. Es cuando un médico se pasa el día viendo amputaciones de accidentes. Una persona se desmaya. El médico, el cirujano, no se desmaya porque lo ha normalizado. Entonces, yo no tengo ya sentimientos de cara al dinero. Esa es la cuestión. He perdido el miedo, he perdido toda esa incógnita de operar y no saber qué va a ocurrir. Y esto es muy importante, que cuando apliquéis la psicología en el mercado, no apliquéis los sentimientos y las emociones. Y esto se consigue a base de experiencia. Por eso siempre digo de que no sirve de nada que estés viendo vídeos y vídeos y vídeos y vídeos y horas de vídeos en YouTube si luego no eres capaz de poder gestionar tus emociones de la forma correcta. No digo de forma excepcional y perfecta, pero te digo de forma correcta, de forma óptima. Si no practicas, si no sabes mejorar del punto A al punto B un poquitín ni que sea, entonces, ¿cómo pretendes ser rentable? ¿Cómo pretendes ganar dinero con las criptomonedas y ser constante y no morir por el camino? Ese es el objetivo. El problema del mundo en el que vivimos es que todas las personas quieren ganar dinero, pero lo hacemos de forma incorrecta. Ese es el grave error. Que la gente quiere dinero, pero todo el mundo lo está haciendo de forma incorrecta. Entonces, realmente, ¿cuál es la forma correcta para atraer el dinero? El problema no es que vendamos nuestro tiempo por dinero, porque eso es el inicio hacia el objetivo final. Está bien. El problema es que estamos yendo a buscar el dinero en vez de atraerlo. ¿No es más cómodo estar en el sofá con los brazos cruzados y que el dinero te llueva a tú tener que salir de casa y ganarte el pan? Tenemos que entender esto, de que tienes que conseguir que el dinero te venga. ¿Cómo se consigue? No lo sé. Ahí está el objetivo que tienes que conseguir, de que sin querer la gente diga, ostras Marc, quiero trabajar contigo, ostras Carlos, quiero trabajar contigo, ostras, ten este dinero, quiero que me hagas esto. Cuando consigues que la gente venga a ti, es porque estás atrayendo el dinero. Es así de simple. Pero antes, para pasar a esta fase final, tienes que intercambiar tu tiempo por dinero. Para ganar dinero, para capitalizarte, para poder reinvertir, para poder empezar a crear un negocio y delegar. Cuando llegas a ese punto, entonces vas a la segunda fase, como os he dicho, de la atracción, de atraer ese dinero. Y os voy a ser totalmente honesto. Desde hace más o menos 2-3 años he dejado de pensar en ganar dinero. Por eso en el canal no veis que esté haciendo promociones. Por eso todo el dinero que de alguna forma Decubate me ha dado a mí por ser embajador de la marca, no estoy viendo ni un duro, porque lo que estoy haciendo es regalarlo a Onchain Capital. Y una parte de ese dinero, que no es poco, ya os diré, va a estar también para vosotros, para hacer sorteos, para que consigáis ¡ay Dios! Porque al final el dinero es una energía y sobre todo tiene que circular. Tienes que hacer que el dinero que tú recibas rápidamente te puedas desprender de él. La cuestión es cómo lo haces. No hay que malgastar el dinero, pero tienes que gastarlo. Tienes que cuidarte, tienes que permitirte hacer un capricho, pero siempre desde la responsabilidad, siempre desde la cabeza. De la forma que tú trates el dinero te tratará a ti. Pero tienes que tener una relación natural con el dinero, no tienes que retenerlo. Si tú retenes el dinero, porque dices, no, tengo que guardar el dinero, no voy a invertir en nada, no voy a gastarlo en nada, al final lo que estás consiguiendo es no atraer el dinero porque estás protegiendo tu dinero. Si tú lo sabes circular, si tienes poco miedo a desprenderte del dinero sabiendo que el dinero va a volver porque te lo estás currando por el otro lado, esa es la clave. Y esa es la mentalidad de abundancia con el dinero. Por eso cuando dejé hace 2-3 años de pensar en dinero y empecé a hacer las cosas para realmente atraer el dinero, ese punto de inflexión es el que me permitió de alguna forma tener una relación súper sana con el dinero. Pero a la gente le cuesta llegar a ese punto, de no tener miedo a gastarse 100 euros en una cena, de poder invertir algo en Bitcoin. No, la gente prefiere retenerlo todo, retenerlo todo, retenerlo todo. Entonces, si tú retienes el dinero, nunca lo vas a atraer.
Si tú tratas el dinero con abundancia, venga, va, el dinero por aquí, venga, por allá, no sé qué, el dinero te va a volver. Es así. Y si no me quieres creer, no me creas, pero cuestiónate en el punto donde estás. Si me permitís, os quería contar una pequeña historia sobre un chico que está en On Chain Capital, que es de República Checa, ahora mismo está viviendo en Palma de Mallorca, y se llama Víctor. Víctor tiene 19 años y trabaja en la obra. Es una persona que ha tenido una infancia algo complicada, pero sí que es cierto que ha trabajado tantísimo durante tanto tiempo como ningún chico de su edad, que yo eso lo admiro, porque yo no admiro a las personas por el dinero que tienen, sino por lo que han luchado, por sus objetivos, por sus sueños y por su ilusión. Y ahora mismo, obviamente está ansioso por dejar la obra. ¿Quién quiere trabajar en la obra? Nadie. Los chavales de hoy en día prefieren quejarse, ¿no? Pero Víctor es una persona que está luchando para dedicarse full time con las criptos. Y está muy cerca. Pero en ningún momento ha pedido dinero a On Chain Capital. Él lo que ha pedido es tiempo, porque él ha tenido una relación totalmente distinta con el dinero. Es decir, yo trabajo, intercambio mi tiempo por dinero, pero llega un punto donde esa balanza de tiempo por dinero empieza a cambiar y empiezas a traer el dinero. Y ahora el dinero le está llegando. ¿Y sabéis por qué? Porque no lo ha buscado. Porque él sabía que cuando ya estaba consiguiendo dinero, esa energía la tenía que reenfocar. Ya no tenía que pensar en el dinero, tenía que pensar ahora mismo en atraerlo y hacer cosas que le pudiesen llegar a ese punto. Y ahora mismo está a punto de trabajar con para que os hagáis una idea. Esto es una maldita salvajada. Por lo que debes de intentarlo siempre, debes de ser consciente, debes de creer en aquello que quieres conseguir. Si no lo crees tú, nadie lo va a creer. Podrán creer tus amigos, pero ellos no van a estar esas noches de sufrimiento, de ansiedad, de depresión. No van a estar. No van a estar. Olvídate de todo lo que existe en el mundo. Eres el centro del universo. Si realmente no quieres creer en tus objetivos, nunca lo vas a lograr. Ya que hoy en día el 99% de las personas, por no decir casi el 99,9% periódico, no consiguen nada en la vida porque hay una pequeña cantidad de personas que son unos enfermos mentales, que son Víctor, que son Mark, que son personas que realmente saben que lo van a lograr pese a las dificultades y pese a todas las hostias que puedan encontrar en el camino. Y estas personas que confían tanto en sus posibilidades son las personas que acaban logrando cosas inimaginables. Por eso realmente la gente que triunfa en la vida no suele ser la gente a lo mejor que ha currado más que también, sino han sido esas personas que han confiado más en ellos mismos, personas que han visualizado aquello que querían conseguir, personas que han innovado con sus ideas, que han creído en aquellas fumadas que tenían a nivel mental. Esas son las personas con las cuales a mí me encanta trabajar y que admiro tanto. Yo no admiro a las personas, como os he dicho, por el dinero. Admiro a las personas por la trayectoria, independientemente de la edad que tengan. Por lo que, si crees que te has vuelto un adicto a tu nueva versión, a tu evolución, entonces estás por el camino correcto. Y eso, al final, va a traer el dinero. Porque las personas que hacen las cosas desde el corazón, con buena intención, y sobre todo jugando inteligentemente, acaban ganando muchísimo dinero. Podéis ganar cantidades muy, muy locas de dinero. Podéis ganar 1.000 euros, 5.000 euros, 20.000 euros, 50.000. Podéis ganar mucho dinero. ¿Qué os frena ahora mismo a ganar dinero? Es el coco. El coco. Si conseguís trabajar el coco, si conseguís realmente enfocar los pensamientos hacia donde tienen que ir, chicos, vais a conseguir hacer 1%, pero ya no solamente a nivel económico, sino en la vida. Para mí eso os va a llenar más, os va a proporcionar más felicidad. Entonces, para seguir mejorando en la vida, hay que practicar buenos hábitos. Si ahora mismo no estás consiguiendo nada en tu vida, si no estás consiguiendo un mínimo 1/5 en lo que llamamos de bull run, o 1/10 incluso, plantéate qué estás haciendo mal. ¿Sigues fumando? ¿Sigues saliendo de fiesta? ¿Sigues teniendo una relación tóxica con tu pareja? ¿Sigues comiendo comida basura? ¿Sigues bebiendo alcohol como un loco? Si aún no has hecho autocrítica, no critiques a los demás. Y si tienes la valentía de criticar a los demás, que sea siempre con buena intención. Identifica los hábitos no saludables que estás practicando, elimínalos y ahí estará la razón de tu estancamiento, te la cargarás y entonces ya empezarás a tener esa mentalidad que necesitas para ganar dinero de forma recurrente con criptomonedas de una vez por todas. Espero que este vídeo os haya gustado.
Ha sido un vídeo reflexión, un vídeo que tenía aquí el guión que me había apuntado. Creo que ha quedado bastante interesante y me encantaría escuchar en los comentarios vuestra opinión en base a la reflexión que os he compartido. Eso es todo y nos vemos.